Estamos con Rosa María Hernández compañera comunicadora y ahora diputada federal por el Distrito 4. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Hola, ¿cómo estás, querido, estimado Domingo? Pues me da mucho gusto de verte y poder platicar con tu auditorio. Sí, la verdad. De Radio sí. Bemba. Queríamos platicar con usted porque pues hay varios temas, ¿no? Bueno, la he visto muy activa, más que nada la he visto muy activa en el Gracias. Congreso, ha tocado varios temas muy interesantes. Para información del público, dígame, ¿a qué comisiones pertenece dentro de la Cámara? Estoy como secretaria A de la Comisión de Radio y Televisión, tema que tú conoces muy bien, Sí. porque somos comunicadores los dos, y estoy como integrante de la Comisión de Cultura y también de la Comisión de Trabajo. Pero ando metida en muchas comisiones por temas, ¿no? Claro, por Ajá. temas. Incluso algunos de los que quería comentar. Y voy a empezar porque es el más importante, uno de los que me ha llamado mucho la atención, que es la reforma eléctrica. Ha estado muy cuestionado el tema de la reforma eléctrica. Escuchamos voces del presidente, de gente del gabinete, de legisladores. Sí. Y por otro lado escuchamos a cámaras, a empresarios que se contraponen en las opiniones. Y muchas veces esto es manejado, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta que hay tendencia a desinformar. Sí. Y por eso me gustaría que de primera mano nos dijera en qué nos beneficiaría la reforma eléctrica. Uh-huh. Sí, tienes mucha razón, Domingo. Hay mucha polarización sobre este tema, porque lo más fácil tal vez para un presidente es que todo siga igual, que no cambie nada y pasar, ¿no? De a muertito. Sin embargo, este presidente que tenemos es un presidente que viene de muchos años de lucha y que a su largo caminar de más de 30 años por el país fue escuchando las demandas de la población. Y entre otras, el tema de la energía eléctrica, el tema de las energías en general, Sí. Es un tema de seguridad nacional, es un tema de soberanía también. Durante muchos años, gobiernos pasados estuvieron entregando el patrimonio nacional a empresas transnacionales. Y lo que ahora se trata es de rescatar precisamente este patrimonio para que quede para las próximas generaciones. Y no tenemos miedo a seguir en ese camino porque consideramos que es el mejor camino. Resarcir el petróleo, resarcir el gas y resarcir la electricidad es importante para la industria, para la economía, para el avance y para el bienestar de las familias, pero sobre todo para la soberanía. Entonces, ¿en qué nos va a beneficiar? Pues nos va a beneficiar primeramente en que pare el aumento a la energía eléctrica. No es posible que tú, una servidora y cualquier ciudadano que nos escucha, un abarrotero con su tiendita, con su puesto, pague más energía eléctrica en su recibo que un Oxxo. Así de simple. Porque ellos se reservaron y se pusieron sus mismas tarifas. Entonces, así, a bote pronto, como me contestas, pues en eso, en que de entrada paren y a un futuro que puedan incluso llegar a bajar las tarifas, ¿no? Y el mismo caso del petróleo y del gas, por ejemplo. Claro, si no producimos aquí el petróleo, si no producimos aquí el gas, vamos a seguir dependiendo del extranjero. Y nos va a pasar como está pasando en Europa, concretamente en España, en Italia, o como pasó en Texas en el invierno pasado, que el precio del gas se disparó y que aquí redundó en que no había gas, porque no llegaba, porque se congelaba, pero sin embargo, igual pasó con la energía eléctrica. Sin embargo, en Estados Unidos terminaron pagando los daños los usuarios, mientras que en México, gracias a que la energía eléctrica la sustenta el Estado, se resolvió el problema y no pagó el usuario más. Eso es lo que tenemos que ver, que las empresas torales para el país sean del Estado para que
el pueblo de México no tenga que estar subsidiando o pagando más de lo que se debe. ¿Cuándo se decide si se aprueba o no? Bueno, se iba a discutir ya, a iniciar la discusión y aprobación en la Cámara de Diputados este mes. Sin embargo, nos propuso el presidente que se ampliara el plazo y que se debatiera un poco más. Entonces vamos a abrir un parlamento abierto, vamos a debatir con los dueños de las empresas. Si nos damos cuenta, en Estados Unidos, por ejemplo, van los interesados directamente a debatir con el Congreso. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, que comparezcan los dueños de estas empresas subsidiarias de Comisión Federal de Electricidad para que expliquen dudas, para que ellos también expongan, pero también para que nosotros les expongamos. Y entonces, de cara a la nación, se pueda debatir. Y entonces sí, discutirla en el Congreso y aprobarla. Y ahí se va a ver muy claramente quién es quién, todo de frente a la nación. Entonces, estamos calculando que por ahí de marzo a abril ya se pueda haber hecho estos foros y ya se pueda entrar a la discusión del Pleno y a la votación. Sí. Yo lo he visto trabajar en muchos temas, Rosa María, pero hay uno, por ejemplo, que me llamó mucho la atención porque tiene que ver aquí con Veracruz, ¿no? Me imagino que mucha gente como yo desconocía que el 1% que pagamos en nuestros recibos de agua no se estaba aplicando para el fin que se nos es descontado. Creo que se nos quita un 1% para apoyar la reforestación o cualquier acción que ayude a mejorar el entorno ambiental del Pico de Orizaba. Recuerdo yo lo discutido que fue cuando nos empezaron a cobrar ese 1%. Sí. Y ahora resulta ser que no se está usando para ese fin, pero sí nos lo descuentan. Claro, fíjate que en el 2019, precisamente a iniciativa de una directora del Sistema de Agua y Saneamiento, el extinto SAS, se nos empezó a cobrar un impuesto, el 1% de la tarifa. Y sí, hubo quien reparó, pero también la mayoría dijimos, bueno, va, porque es para apoyar a nuestro gran padre y protector que es el Pico de Orizaba, que nos surte de agua. Sí, y aparte eran unos pesitos nada más en el recibo. Claro, unos pesitos porque eran los recibos baratos, no como ahora. Entonces dijimos, porque además el Pico de Orizaba no solo nos da el agua, de la que no podríamos vivir casi 1 millón de personas que dependemos de ahí, porque el río Jamapa nace precisamente de la nieve o del deshielo de la nieve del glaciar del mismo nombre. Entonces dijimos, va, pero ¿qué pasa? Pues llega este tema de la concesión a Odebrecht del sistema de agua, desaparece en SAS, pero en el recibo nos siguen cobrando el impuesto. Entonces el grupo más, la empresa concesionaria, nos cobra el impuesto y lo traslada a un entuerto jurídico que creó el ayuntamiento, que se llama IMA, Instituto Metropolitano del Agua. Y el Instituto Metropolitano del Agua dice, pues yo no tengo facultades para entregarlo porque no soy SAS, y como no tengo facultades para entregarlo, sí lo recibo, pero me quedo con él. Y entonces lo ocupan en gasto corriente, en oficinas, en sueldos y en todo lo que ellos necesitan, pero ya no se va el dinero allá. Y ese era un fondo que lo administraba una asociación civil con un gran luchador social por la zona del Pico de Orizaba, que es el señor de Menegui, pero además eran también ambientalistas y estaban acompañados y asesorados de CONAFOR, CONAGUA, Semarnat, y se utilizaba, tampoco eran las grandes cantidades, porque el Pico de Orizaba necesita mucho más, pero se utilizaba cuando menos en cortafuegos, en reforestación, y se aportaba un granito de arena de todo lo que nos da el Pico de Orizaba. Pero ahora ese dinero pues se queda ahí.
Entonces, el pasado 17 de noviembre pusimos un punto de acuerdo para que se exhorte al Ayuntamiento de Veracruz, que finalmente es la entidad jurídica responsable de este tema, y al Instituto Metropolitano del Agua a que nuevamente se entregue ese dinero para lo que fue creado este fondo. Entonces estamos solicitando el punto de acuerdo. Ya pasó a comisiones, obviamente a la Comisión de Recursos Naturales, y estamos esperando para que se dictamine y se pueda hacer el exhorto al ayuntamiento. Qué lamentable que tenga que hacerse un exhorto, no debería de hacerse. El ayuntamiento debería de ser responsable de este recurso y destinarlo, pero como no es así, bueno, pues vamos a tener que enviar un exhorto. Pero ni desconocíamos los ciudadanos lo que estaba sucediendo, que es lo más lamentable. Sí, porque ya ves que muchas cosas no se informan de cara a los ciudadanos, muchas cosas se hacen en lo oscurito, en los municipios, y la gente no se entera de qué hacen con su dinero, con sus impuestos. Pero aquí, bueno, pues lo que se trata es de que se aplique para lo que es y se transparente el recurso, ¿no? Muy bien. Platíqueme, ¿cómo ha estado en estos primeros meses que he estado trabajando en la Cámara? Muy contenta y con mucho trabajo porque hay que estar en reuniones de comisiones, hay que estar en los plenos, en las sesiones. Han sido sesiones muy largas. Sí, la del presupuesto. Pero desde la primera sesión entramos a las 4 de la tarde, salimos a las 6 de la mañana del otro día, porque iniciamos aprobando la ley de la Secretaría de Marina para darle más facultades con la Guardia Nacional. Eso se llevó un gran debate. Luego el presupuesto de la ley de ingresos y toda la miscelánea fiscal, que también fue un paquete que también nos llevamos varios días. Ahora el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, además hay que estar en comisiones trabajando, y luego hay que estar también aquí hay muchos temas y grupos sociales que nos demandan aquí también trabajo. Entonces vamos y venimos, viajamos por carretera, nos vamos la madrugada del martes, llegamos allá a sesión directo, y el miércoles hacemos oficina, atendemos a personas que demandan nuestra atención y en trabajo en comisiones. El jueves igual sesión, también trabajo en comisiones, y terminando la sesión venimos de regreso, y ya hoy viernes, los viernes, sábados y domingos estamos aquí. Atender aquí el distrito. Así es. Muy bien. Oiga, licenciada, en el tema de la radio y la televisión, que es una comisión a la que usted pertenece, que ha encontrado, pues es el mundo de la comunicación donde se ha desarrollado usted, me he desarrollado yo, sí, que ahora vemos que hay problemas, ¿no? Con sí, la crisis, hay crisis que pasamos todos, ¿no? Sí, creo que la radio y la televisión han sido de los medios más perjudicados con la pandemia. Está atravesando una crisis muy difícil que ya venía arrastrando, porque la mayoría de los medios de comunicación se habían acostumbrado a vivir de un presupuesto público, el famoso financiamiento público. Claro. Sin embargo, pues este gobierno ya no da financiamiento público a las empresas de radio y televisión, ni tampoco a los periódicos, y entonces cayeron en una crisis. Pero con el tema de la pandemia, pues resultó peor, y ahorita sí están en problemas bastante fuertes, sobre todo la radio y la televisión, más la televisión. Entonces, hay un problema que ellos tienen, porque cada 20 años tienen que renovar sus concesiones, y cuando crearon el IFETEL en el 2013, también cambiaron las reglas para la renovación, y ahora tienen ellos que pagar por adelantado. Les elevaron muchísimo los derechos, y ahora son cantidades estratosféricas que realmente casi nadie las puede pagar. Nosotros estamos ya viendo el tema y vamos a trabajar muy fuerte con ellos, porque tanto el presidente de la República como el Poder Legislativo y el Poder Judicial reconocemos que, sobre todo la radio,
han formado parte importantísima en la historia democrática del país. Entonces, tenemos que fortalecer la radio, no seguirla debilitando, hay que fortalecerla, porque es un medio por excelencia que no solo comunica, sino que además abona a la democracia, abona al debate público, abona a la cultura, a la educación, sí, a la ciencia, a la tecnología. Entonces, y la radio llega donde no llega nadie más. Entonces creo que tenemos que seguirla apoyando mucho y vamos a trabajar muy fuerte con ellos en eso. Licenciada, pues yo le agradezco que nos haya recibido y yo espero que tengamos la oportunidad de platicar de otros temas un poco más adelante, porque estos temas van saliendo y son de interés general, lógicamente. Yo le pregunto por último, ¿qué es lo que ha encontrado en su distrito? Porque también usted ha estado muy activo en su distrito. Es decir, el diputado que regresa, ¿no? Exacto. Porque pues generalmente uno no lo hace o no ha sido práctica común de un diputado, de un senador, regresar a su distrito, ¿no? Pero usted sí, yo he visto que en redes sociales está muy activa visitando colonias de su distrito y demás. ¿Qué ha encontrado? ¿Qué les piden o cómo los puede usted ayudar a gestionar algo? Platíquenme. Sí, bueno, sí, la gente nos dice que ven por primera vez que un diputado vuelva al distrito a agradecer y a seguir escuchando las demandas. Fíjate que lamentablemente la gente lo que más pide son servicios básicos, servicios públicos, que lamentablemente no dependen de una labor legislativa, sino que son temas que debe atender el municipio, porque te piden pavimentación, te piden drenaje, te piden alumbrado público, temas de parques mucho, y jardines, y todos esos temas los debe de atender el municipio. Sin embargo, nosotros recibimos todas las demandas de la ciudadanía y las canalizamos. Hemos entregado ya al municipio un buen número de solicitudes de vecinos. Amén. También estamos trabajando en el tema que desde la campaña yo me comprometí, porque ese sí nos corresponde, en el tema de regularización de predios que tienen que ver con el gobierno federal, con SEDATU, y temas con el gobierno del estado. Estamos viendo eso ya, hemos hecho mesas de trabajo y vamos caminando en temas de regularización, porque gran parte del territorio del Distrito 4 no es regular, y por eso también se desprende de que no tengan muchos servicios básicos, claro, que no debería de ser una condición, porque tú como servidor público, como autoridad, debes atender a todos y no decir, tú no tienes escritura, a ti no te voy a dar. No, porque da la casualidad que sí les cobran predial. En muchas colonias les cobran predial y cuando solicitan servicios les dicen que no, que porque no son municipalizados. Ahí hay una tremenda irregularidad que hay que resolver con el Congreso local. Y con el municipio, ¿no? Y con el municipio. Entonces, estamos atendiendo todo y seguimos escuchando las demandas. Última pregunta. ¿Cómo ve la situación de la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río? No sé, usted también, con muchos actores políticos, con la sociedad en general, bueno, usted vive aquí, ¿no? Entonces, claro, ¿qué le puedo decir? Me muevo aquí todos los días. ¿Cómo ve Veracruz, nuestro municipio? Mira, nuestro municipio, híjole, de verdad que, y coincido con muchas personas con las que platico, cada día lo veo más abandonado, cada día lo veo más deteriorado, y pasan años y años y el municipio se va deteriorando mucho. Antes había una zona muy bonita y una zona muy precaria, pero ahorita ya no, ya ni el centro, dices, sobresale. No sucede lo mismo con Boca del Río. Boca del Río sí se ve esa diferencia entre la zona costera, que es zona hotelera, zona bonita, y la zona de sus colonias. En Veracruz no. En Veracruz se ha ido deteriorando tanto que ya es
lo mismo pasas un gran bache en Pleno cualquier centro. calle del pleno centro que en las periferias. Y eso es, me da vergüenza, me da enojo. Pero hay que trabajar, hay que seguir trabajando en ello. Creo que es muy importante ahorita, y qué bueno que me preguntas porque me da pie a decirte que está impugnada la elección. No hay todavía un ganador en esta elección que pasó. El Tribunal Federal el TRIF está por resolver la impugnación de la elección municipal y vamos a ver qué sucede. Pero esto pues ya está retrasando el carnaval, ya está ocasionando más problemas, cuando ya ahorita deberían estar adelantando muchos temas para empezar la nueva administración. Sin embargo, creemos que pues sin democracia no hay patria. Entonces, que se clarifique bien y que si hay una segunda vuelta con piso parejo, pues esperemos que quien gane de verdad se ponga las pilas y se ponga a trabajar ya por Veracruz, no a hacer negocios, no a dar concesiones, no a ganar dinero, sino a trabajar por los porteños, que ya nos urge. Tenemos ya décadas de estar en este abandono y no queremos más. Bueno, una última pregunta más, pero no. Las que quieras. No quiero desaprovechar la oportunidad. En el plano nacional, el presidente López Obrador es una figura que sin duda llegó a cambiar la manera de gobernar el sistema político. Yo pienso que México va a ser otro antes de López Obrador y después de López Obrador. Por supuesto, de eso no hay duda. Pero en su visión de legisladora, en su visión de ciudadana, más que de militante o del mismo partido, ¿cuál es su visión del presidente que está cumpliendo la mitad de su mandato? Bueno, pues es un presidente que ha cumplido la mayoría de sus promesas de campaña, que solo le quedan 2, y una de ellas precisamente es el de la reforma eléctrica, a mitad del camino, como dice él. Es un presidente que va a pasar a la historia porque está trabajando por todos, pero como él lo dice, por el bien de todos, primero los pobres. ¿Por qué primero los pobres? Porque había que nivelar esa gran diferencia, esa brecha que existía entre un pequeño grupo que lo tenían todo y que se servían del poder, que hacían negocios y que estaban muy bien, y una gran base social que estaba muy abajo, que estaba totalmente abandonada, con salarios muy bajos, con nada a favor. Había que nivelar. Entonces lo que está haciendo él es precisamente crear bienestar para esta base que no tenía nada y que podamos caminar todos juntos hacia el futuro. ¿Podríamos decir que algo parecido con lo que sucedió con el porfirismo, que había una clase privilegiada y una clase... Sí, totalmente. ¿Por qué se levantaron los campesinos y los obreros en el porfiriato? ¿Por qué se dio la revolución? Porque los derechos sociales eran los que más pisoteados. No existían jornadas laborales, salarios dignos, derechos para los campesinos, y estábamos ahorita ya en ese plano. Sí, cómo estaba el salario mínimo, los jóvenes que se incorporaban a la vida productiva no tenían ninguna garantía porque ya estaban en un sistema de outsourcing donde no creaban antigüedad, donde no tenían futuro. La salud, la educación, ¿cómo estábamos? Entonces ahorita, ¿qué tratamos de hacer? Nivelar eso, regresar a esos derechos otra vez y que haya bienestar de las familias. Por eso los programas sociales acusan de que son electoreros. No es así, porque son para todos. Si fueran electoreros, fueran nada más para un nicho, pero son para todos y son elevados al rango constitucional. No importa, no te preguntan si eres de un partido o de otro.
tienes derecho porque así lo marcan las reglas de operación, aquí está tu programa social. Y no te dicen tienes que votar por mí o por tal. Y aparte los mexicanos ya estamos Además, en un nivel de que no porque te den una pensión van a manejar tu decisión. Exacto, porque el pueblo ya es muy sabio. Sí. Y eso ya quedó en el pasado. Pues me dio mucho gusto tener la oportunidad de platicar con Rosa María Hernández Espejo, legisladora federal del Distrito 4 de Veracruz. Y bueno, pues ojalá que se repita esta plática en otra ocasión, que tengamos temas que comentar con usted, sobre todo porque de primera mano conocemos la información. Yo te agradezco mucho este domingo. Domingo Lucas es muy respetuoso, siempre me habla de usted y yo me siento más vieja que y yo siempre le hablo de tú. Entonces, nos conocimos hace muchos años en la radio, trabajamos juntos y me precio de decir que soy tu amiga y que te conozco. Además, creo que somos casi paisanos de la misma zona, de la montaña. Nos identifican muchas cosas, pero sobre todo el trabajar para un auditorio que esté bien informado, ¿no? Que esté bien informado sin matices. Exactamente. Y te agradezco mucho eso. Gracias, Domingo. Qué gusto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.